Bueno, siempre los documentos están ahí a su alcance mediante su aula virtual, están previamente ingresados para que ustedes hagan lectura de la teoría. Entonces, ¿qué es composición percentual? A ver, ahí tenemos una pequeña alusión, composición percentual. Cuando hablemos de composición, si normalmente a nosotros nos suelen dar las fórmulas químicas, ¿no? Si conocemos la fórmula de un compuesto, ¿no? Si conocemos la fórmula de un compuesto, su composición química se puede expresar como un porcentaje de masa con que cada elemento contribuye en el compuesto. Entonces ahí tenemos una relación matemática muy simple, como calcular el porcentaje en masa de cada elemento. Siempre hay que considerar un mol del compuesto. Un mol. En base a un mol del compuesto podemos decir la relación que hay entre la masa del elemento, de un elemento determinado, en un mol del compuesto, esa masa expresada en gramos porque es de un mol, entre la masa molar del compuesto, también expresado por supuesto en gramos, por 100, ¿no? Y como ejemplo rápido, ya estamos observando calcular el porcentaje en masa de cada uno de los elementos del ácido fosfórico. Muy bien, ahí nosotros ya conocemos que el ácido fosfórico, su fórmula es, nos dan como información, también ya sabemos escribir la fórmula del ácido fosfórico, H3PO4. ¿Cuál será su composición química? Es decir, ¿con cuánto contribuye en términos porcentuales el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calculamos la masa de un mol del ácido fosfórico, como ustedes ya muy bien conocen, sumamos las masas molares de todos los elementos, por supuesto multiplicado por el número de átomos, el número de moles de átomos en la fórmula, y nos sale que la masa molar es 98 gramos, ¿no? 98 gramos. Esa es la masa molar, ¿ok? Esa va a ser una masa común para todos los elementos, ¿no? Luego, si queremos calcular ya el porcentaje de hidrógeno, ¿a qué sería igual? La masa de un mol de hidrógeno, porque solamente en la fórmula, la masa que contribuye todo el hidrógeno, ¿no? Todo el hidrógeno. ¿Cuánto sería eso? 3 moles de átomos multiplicados por la masa de un mol, que es un gramo, sobre la masa molar, que es 98. Y obtenemos ese resultado por 100. Para expresarlo en términos porcentuales, 3,06%. Así de esa manera, para el fósforo sería 31,63, para el oxígeno 65,31. ¿Cuánto suma todo los porcentajes? ¿Cuánto se espera que debe sumar todo? ¿Qué me dice? ¿Cuánto debe sumar todo el porcentaje? ¿Mm? ¿Qué dice Flores? ¿Qué dice Jeremy? Méndez. Por lógica, todo debe sumar o debe totalizar. Ya tenemos los únicos elementos, todos ellos deben sumar el 100%, ¿no? El 100%. Muy bien. Algo que resaltar también para cualquier compuesto químico, en este caso estamos hablando del ácido fosfórico, cualquier muestra de ácido fosfórico, cualquier muestra, sea tomada en cualquier parte de nuestro universo, y sea cualquiera el método también para tener ácido fosfórico, siempre va a tener esa composición, ¿no? Entonces eso va a ser un dato muy adecuado para realizar cálculos más adelante, porque ya tenemos una composición definida, una composición constante.
Esto es lo que hace que se generalice como una ley de las proporciones constantes, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, eh, vamos a nuestra parte práctica, vamos a nuestra hoja de ejercicios. ¿Qué tal, muchachos? ¿Han ido ya desarrollando? Ahí estoy mostrando ahora la transferencia y nos vamos al ejercicio número 9. Muy sencillo, miren ustedes, el ejercicio 9. ¿Qué dice? El porcentaje en masa del oxígeno en el hidróxido de sodio y el número de átomos de hidrógeno que hay en 20 gramos de este compuesto. Atendamos la primera parte. La segunda parte ya habíamos hecho cálculos similares en la clase anterior, ¿verdad? La primera parte dice, el porcentaje en masa de oxígeno, ¿en dónde? En el compuesto hidróxido de sodio. Muy bien, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos para poder resolver este ejercicio sencillo? Aplicar lo que acabamos de conversar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, muchachos? ¿Qué necesitamos para calcular el porcentaje de masa de oxígeno que está contribuyendo en el hidróxido de sodio? Bien, necesitamos la fórmula, no me la dan, pero puedes muy bien tú representar la fórmula del hidróxido de sodio, ¿no? No tienes ningún problema. ¿Qué más necesitamos? Calcular la masa molar del hidróxido de sodio y, por supuesto, la masa de oxígeno en un mol del compuesto. Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Teniendo claro lo que vamos a hacer, ya simplemente es cuestión de eh, hacer los cálculos, pero como te digo, ya tienes claro de dónde empiezas y a dónde terminas, ¿no? ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le saldría? A ver, calculen inmediato. Inmediato calculen cuánto es el porcentaje de oxígeno en el hidróxido de sodio. Los que no lo han hecho todavía. A ver, rapidito, rapidito. Listo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es el resultado? ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Flores, ¿cuánto es el resultado? Ejercicio 9, muy elemental, ¿verdad? Bien, ahí estoy mostrando el solucionario. ¿Me confirman? Estoy mostrando un solucionario, por favor. Vamos, muchachos, apóyenme con su respuesta, por favor. Apóyenme con su respuesta para poder así generar una rápida comunicación y avanzar. ¿Sí? Ayúdenme con la respuesta para dándome la confirmación, la verificación de lo que vamos avanzando. ¿Ok? Voy a agradecerles. Bueno, entonces, si tú observas ya de una manera muy concreta, ¿no? Simplemente tenemos que porcentaje de oxígeno, estamos acá, ¿sí? Es dividir la masa, la fórmula primero, tenemos la fórmula, ¿no? Hidróxido de sodio, listo, bien clarito ahí. Solo la presencia en un mol del compuesto hay un mol de átomo de sodio, un mol de átomo de oxígeno y un mol de hidrógeno. Bueno, la masa molar de toda la fórmula es 40, ¿verdad? Y la masa del oxígeno, como hay un solo mol, 16, entre 40%, 40%. Listo, concreto.
terminamos así de simple cuando tenemos los datos directos. En algunos casos tenemos datos indirectos, pero aplicamos el mismo concepto. A ver, vámonos con el siguiente ejercicio. Vámonos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 10. El ejercicio 10. ¿Ok? A ver, vamos con tengan sus materiales a la mano también para que ustedes colaboren pues de una manera efectiva, ¿no? Según la transferencia del ejercicio número 10, ya estoy mostrando, ¿verdad que estoy mostrando, Pedro Pretel? Pedro Pretel, estoy mostrando la transferencia. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 10? El ejercicio 10. El número de átomos de hierro que contiene un mol de hemoglobina. ¿Cuántos átomos de hierro contiene un mol de hemoglobina? Mira, así contados uno a uno, ¿no? ¿Cuántos átomos hay ahí presentes en un mol de hemoglobina? Sabiendo que el peso molecular de dicha sustancia, es decir, de la hemoglobina, son 70.000 gramos por mol. Y su contenido de hierro es 0,32%. Solo el fierro aporta en la molécula con un 0,32%. Pequeñísimo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna idea cómo hacer este ejercicio? A ver, piensen un poquito, ¿cómo haríamos este ejercicio? Muy bien. Sería excelente ver que ustedes aporten con alguna idea, por muy sencilla que sea, vamos sumando, ¿no? ¿Cómo puedo calcular cuántos átomos de hierro están presentes en un mol de la hemoglobina? ¿Qué es lo que debo saber primero? ¿Qué debo tener presente? Ya la respuesta la tenemos ahí, de la letra B. ¿Cómo llegué a esa respuesta? Bueno, deberíamos saber cuántos moles de hierro hay, ¿verdad? ¿Cuántos moles de hierro tiene la fórmula? Sabiendo el número de moles de hierro, simplemente multiplicar por el número de Avogadro y ya tendríamos la cantidad de átomos de hierro. Pero, ¿cómo sé el número de moles de hierro? ¿Cómo sé el número de moles de hierro que están presentes en la molécula? Bueno, una opción sería agenciándome de información externa, solicitar la fórmula de la hemoglobina y poder identificar en la fórmula cuántos moles hay de hierro. Si alguien lo puede hacer de manera inmediata, va a identificar cuántos moles de hierro hay por fórmula. Y la otra opción es calcularlo, calcular cuántos moles de hierro hay por fórmula. Por cierto, la hemoglobina para nosotros no es nada novedoso. La hemoglobina sabemos, ya acá lo está diciendo, si no lo sabíamos, la hemoglobina viene a ser un compuesto. La hemoglobina, ¿dónde está? Presente en la sangre, ¿no? Y sabes que la sangre es una mezcla. La sangre que en nuestro cuerpo alrededor de 4 litros, en el máximo de los casos,
o en el mejor de los casos, 4 litros. Esa mezcla es una mezcla heterogénea y ahí está presente la sangre, no la hemoglobina. Entonces la hemoglobina es un compuesto. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es la fórmula de la hemoglobina? ¿Cuál es la fórmula de la hemoglobina? No lo sé, pero según el problema no lo necesito. Con estos datos los puedo calcular. Me están dando la masa molar de la hemoglobina, me están dando el porcentaje que contribuye el hierro. Puedo despejar ahí el número de moles de hierro, ¿verdad? Puedo despejar el número de moles de hierro. Muy bien. A ver, vamos a concretarlo con con el solucionario y para avanzar nos apoyamos en el solucionario que tenemos ya pues del tema, ¿ya? A ver, comparto el solucionario. Ejercicio número 10, ¿verdad? Ahí está, muchachos. Les estoy mostrando el ejercicio 10. Les decía que la hemoglobina va a tener una fórmula donde el fierro va a ser parte de esa fórmula y va a tener un cierto subíndice, ¿no? Un cierto subíndice N, el número de moles de fierro, dentro de toda la, eh, dentro de toda la fórmula del compuesto, ¿verdad? A ver, aquí estamos tratando de representar la fórmula del compuesto, pero ¿qué se supone que debería tener la hemoglobina? Aunque no nos va a interesar. ¿Qué debería tener? Si es parte de nuestro organismo, debería tener los elementos organógenos, ¿no? ¿Como cuáles? Mínimo debería estar el carbono, el hidrógeno. Ok, entonces dentro de la fórmula de la hemoglobina va a estar el fierro con un determinado número de moles, de átomos, la masa de toda la hemoglobina de un mol, la masa molar, ¿no? La masa molar, el porcentaje de fierro, y mira, vamos a aplicarlo en la fórmula de composición porcentual. Aquí está la fórmula de composición porcentual. El porcentaje de fierro con el que está contribuyendo en un mol del compuesto, el denominador, la masa molar, 70.000 gramos. Arriba en el numerador debe ser la masa que contribuye el fierro. ¿Cuánto es la masa que contribuye el hierro? Sería el producto de 56, que es la masa de un mol, por el número de moles, N, que desconocemos, y es la variable. Y aquí cuando despejamos, N es 4. Y como ya sabemos el número de moles, simplemente multiplicamos por el número de Avogadro y finalmente nos sale este valor. O podría haber quedado expresado algunas veces para evitar el cálculo. Como respuesta nos ponen la simbología, ¿no? 4Na. Este sería nuestra respuesta, una opción, y la otra es específicamente el valor, ¿no? 4 multiplicado por el número de Avogadro, que sería 2.4. Muy bien, si hay consultas, adelante. ¿Se entendió la solución del problema? ¿O hay algo que repetir ahí? Muy bien. Por ahí participaba Diego Castillo, muy bien. Hallamos N primero, efectivamente, y hallamos N. Y luego multiplicamos por el número de Avogadro. Mira, estamos aplicando el concepto que hemos mencionado, composición porcentual. Ok. ¿Alguna consulta, por favor? Bien, muchachos. Eh, Como parte complementaria a este ejercicio, aprovechando el ejercicio,
se me dio por curiosear hace tiempo atrás cuál era la fórmula de la hemoglobina. Y vaya que me llevé una sorpresa porque es una fórmula compleja. ¿Quién cree que participa más? ¿Qué elemento es el que participa, tiene mayor participación en la hemoglobina? Bueno, a ver, me confirman si observan en la pantalla la fórmula de la hemoglobina. ¿Se observa, por favor, la fórmula de la hemoglobina? ¿No se observa la fórmula? ¿La estoy proyectando? Mm, ah, borrosito. Bien, ahí dice, no sé si más lejitos. Igual, ahí su compañero en el chat está que lo escribe, pero sería, no sería 14 carbonos, no, sería 2.952 átomos de carbono. Esto es la masa, esta es la fórmula de un mol del compuesto. ¿Ya? Un mol del compuesto sería la fórmula de la hemoglobina. Bien, ¿cuánto se observa del fierro? Ven ahí la novedad, el fierro, lo que hemos calculado, ya estaba directo, ¿no? ¿Cuánto del fierro? Aquí lo estoy indicando. 4, ¿no? 4. ¿Cuál será el elemento que tendrá mayor participación? En masa. ¿Qué elemento es el que contribuye con más masa? ¿Cuál será el elemento que contribuye con más masa? El elemento que contribuye con más masa sería aparentemente diríamos el hidrógeno, porque tiene 4.664 átomos de hidrógeno por un mol del compuesto. Bueno, pero eso si lo multiplicamos por 1 se mantiene en ese valor. En cambio, el carbono, 2.952 por 12 va a superar al, al, al hidrógeno. Entonces, ahí el que tiene más participación es el carbono. Por eso decimos que el carbono es el elemento principal de los compuestos orgánicos, ¿no? En el caso nuestro, tenemos mayor presencia de carbono en nuestro organismo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, en la hemoglobina, ¿no? En la hemoglobina. En la hemoglobina. Y un mol, habíamos visto que un mol es 70.000 gramos, o sea, 70 kilos. Por supuesto, nosotros no tenemos un mol de hemoglobina, no tenemos una fracción de hemoglobina, porque 70 kilos nomás sería nuestro peso. Y nosotros no todos somos hemoglobina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. No sé si hay alguna consulta, algo que aclarar. Algo que aclarar, muchachos. Muy bien, entonces si no hay consulta, vamos a continuar. De repente, me permito eh, mm, tengo esto. A ver, aquí está. Si observan ustedes la diapositiva, el ejercicio por lo que les estaba preguntando, respecto a la composición de la hemoglobina, podríamos, a ver, déjenme verlo acá, presentarles. Vamos a entrar a... Ahí está, estequiometría de composición, composición porcentual, ahí estamos. Ahí está, composición porcentual. ¿Cuál es el elemento con mayor participación en la hemoglobina y cuánto es su respectivo porcentaje?
Entonces, ahí ustedes, lo que acabo de mostrarle es la fórmula de un mol, la fórmula de un mol de la hemoglobina. Primero tenemos que determinar la masa molar, ¿no? O la masa de toda la fórmula. ¿Cuánto es? 65.248. Según el problema, 70, ¿no? 70.000 gramos. Según el problema nos habían dado 70.000 gramos. Aquí está la sumatoria de lo que vendría a ser la masa de un mol de hemoglobina. ¿Quién es el que participa más? El carbono, ¿no? No queda duda. Entonces, con esa evidencia, calculamos el porcentaje de peso. ¿Cuánto va a contribuir el carbono? El carbono contribuiría, reemplazando los valores, con un 54.3%. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Confirmado? Ya quedó claro cómo calcular composición porcentual, ¿verdad? Muy bien. Entonces, regresamos a nuestro documento teórico. Ahí estamos. Bien. Jeremy Vázquez me confirma si estamos ya nuevamente en el documento teórico. Ok, Jeremy, gracias. Ahora vamos a un ejemplo 2. Un ejemplo 2 aquí en el documento teórico. Miren la pregunta. ¿Cuántos gramos de fósforo, cuántos gramos de fósforo existe en 10 gramos de ácido fosfórico? Si tuviéramos 10 gramos de ácido fosfórico, ¿cuánto sería la masa del fósforo presente en esos 10 gramos? ¿Mm? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuántos gramos de fósforo estarían presentes en 10 gramos de ácido fosfórico? Bien, la masa entonces es 10 gramos de ácido fosfórico, ¿verdad? 10 gramos de ácido fosfórico. Entonces tú tienes ahí 10 gramos del ácido, pero en estos 10 gramos, ¿cuánto es de fósforo? O sea, ¿cuántos gramos está participando el fósforo? No es un problema de reacción, ¿eh? No es un problema de reacción, simplemente queremos calcular la cantidad de un elemento que está presente en un compuesto, ¿verdad? No vas a decir 31, pues no, no, no. Esa es la masa de un mol de fósforo. Bueno, pero sí lo que sabemos es que, por un lado, hace rato habíamos calculado que en cualquier muestra de ácido fosfórico, el fósforo participa con un 31.63%, ¿verdad? Entonces, una opción es simplemente multiplicar la masa de los 10 gramos por el 31.63% y encontramos la masa del fósforo, ¿no? Una opción. Esa es una opción. Estamos utilizando el conocimiento de composición porcentual. Otra opción es la que ustedes ven acá, la que estoy señalando. El peso del ácido fosfórico que disponemos, ¿correcto? Que es 10 gramos. 10 gramos de ácido fosfórico. Lo voy a multiplicar por un factor. ¿Qué factor? Si yo sé que por cada 100 gramos, ¿no? Por cada 100 gramos de este ácido, por el porcentaje, por cada 100 gramos, 31.63 gramos son de fósforo, ¿no? Entonces también me va a llevar al mismo resultado, la segunda opción. ¿Correcto? Bien, tenemos entonces
una opción y tenemos una segunda opción. ¿Y una tercera opción cuál sería? Una tercera opción sería de esta manera, ¿no? 10 gramos del ácido fosfórico. Ahí vamos a averiguar cuánto hay de fósforo. Por un factor. ¿Cuál factor? Si por cada 98 gramos, ¿de dónde sale 98? Es la masa de un mol, ¿verdad? La masa de un mol de ácido fosfórico. Si por cada 98 gramos, que es la masa del ácido fosfórico, de esos 98 gramos, ¿cuánto es de fósforo? Son 31 gramos de fósforo. ¿Ok? Debemos llegar también a la misma respuesta. A este factor se le llama factor gravimétrico. ¿Ya? Factor gravimétrico. Muy bien. Eso, ¿qué cosa es un factor gravimétrico? Viene a ser una relación de masas molares, la masa de un mol del compuesto, la masa de los moles de un elemento. Relacionamos eso con qué propósito. Dice, nos van a servir para interconvertir la masa de una sustancia contenida en otra. ¿Ok? Ese es un factor gravimétrico. Muy bien, entonces en algún momento esto nos puede ser útil para hacer algunos cálculos más adelante. ¿Alguna consulta al respecto? Hemos presentado tres opciones. Yo me inclinaría por la última. ¿Algún comentario? Listo. ¿Seguimos entonces? Seguimos. Ok, ya estamos entonces listos para ahora recordar lo que viene a ser fórmulas empíricas y moleculares. Fórmulas empíricas y moleculares. Si nos vamos a nuestra transferencia, en el ejercicio número 11 y 12, nos piden calcular fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio 12 nos pide calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular de un hidrocarburo. Bien. Y la fórmula 11 nos pide la fórmula molecular. Ok, muchachos, ¿cómo se calcula las fórmulas químicas? ¿Cómo se determinan? Normalmente a nosotros ya nos dan la fórmula, ¿verdad? Ya nos dicen la fórmula de tal compuesto es tal y nosotros partimos con ese dato, pero ahora hay un grupo de ejercicios en la que tenemos que determinar la fórmula química. ¿Qué es lo primero? La determinación de la fórmula o el conocimiento de la fórmula de la nada. La fórmula ha salido porque se ha determinado previamente, ¿no? Y de ahí ya se acepta esa fórmula para un compuesto y ya se utiliza, pues, ¿no? Ya se aplica continuamente. Bueno, a ver, ¿cómo se determina la fórmula de un compuesto cualquiera? Debemos tener datos. Debemos tener datos. Estoy en un documento en blanco, ¿verdad? Estoy en un documento en blanco. Ok. Voy a hacer una ligera alusión, ¿ya? Voy a hacer una ligera alusión a tener una idea cómo se determina la fórmula de un compuesto. Por ejemplo, tú debes tener una muestra, ¿ya? Tienes una muestra, ¿ok? Una muestra líquida, por ejemplo, ya una muestra que ha sido purificada, ha sido ya totalmente preparada ya para
hacerle el análisis y poder determinar su fórmula. Entonces tenemos una muestra, ¿ok? Vamos a suponer que esta muestra tiene una masa de 10 gramos, ¿ok? Tiene una masa de 10 gramos. Ok, entonces a esta muestra se le va a aplicar análisis químicos, ¿ya? Análisis. No hay otra forma. Tenemos que generar algunos datos. Estos análisis químicos son de dos índoles, de dos aspectos. Un análisis llamado análisis cualitativo. Cualitativo, ¿ya? En este análisis cualitativo me va a reportar qué elementos están siendo parte de la muestra. Y nos arroja, por ejemplo, que tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Ya? El análisis cualitativo me arroja que tiene estos dos elementos, me permite identificar solamente qué elemento. Y habrá otro análisis que sea cuantitativo, un análisis cuantitativo de cantidad. Y me va a arrojar, este análisis me va a arrojar cuánto hay de hidrógeno y cuánto hay de oxígeno. ¿Ya? La masa de cada uno de ellos. Entonces, de estos 10 gramos, vamos a tener la presencia de unos 1.11 gramos, arrójenle el análisis, 1.11 gramos de hidrógeno. 1.11 gramos. ¿Ok? Y de oxígeno, obviamente, la diferencia que es 88.9. ¿Ya? Bien, con todo esto, podemos también esto igualar a qué porcentaje participa, ¿no? Si el hidrógeno está con 1.11 gramos y la muestra total es 10, estamos hablando de un 11.1%, ¿no? 11.1%. Mientras que eh, el oxígeno que hice acá, disculpe, acá era 8.89, ¿no? 8.89. Ok. 8.89. Por lo tanto, este es el 88.9%. Estos datos, ¿ya? Al tener este grupo de datos, vamos a tener la posibilidad ahora de determinar la fórmula empírica o simple. Por eso que cuando tenemos los problemas, vamos a tener este grupo de datos. ¿Ok? Vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio ahora. Muy bien, a ver, regresamos al ejercicio entonces. Y vamos a nuestra transferencia. Ok, nos centramos en el ejercicio 12. A ver, muchachos, si aún no lo han hecho, lean por favor el ejercicio. Traten de proponer por ahí una lógica, cómo lograr determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular. A ver, les doy unos segunditos. Vamos, anímense muchachos. ¿Cómo se determina la fórmula empírica y molecular?
Bien, muchachos, antes de hacer el ejercicio de las fórmulas químicas, miren ustedes, aquí tenemos dos ejercicios. El número 2 de una manera sencilla para volver a incidir en el factor gravimétrico, cómo me puede ayudar rápido a resolver un problema, ¿no? Dice, determinar la masa de calcio, solo de calcio presente en 500 gramos de calcita al 80%. ¿Cuánto es la masa con la que participa, con la que contribuye el calcio en 500 gramos de calcita? La calcita es un mineral y por lo tanto es una mezcla, es una impureza, y dentro de la calcita está lo que viene a ser el carbonato de calcio. Pero dice al 80%, quiere decir ¿qué quiere decir? Que de los 500 gramos de la calcita viene un primer factor. Por cada 100 gramos de calcita, 80 gramos son propiamente de carbonato de calcio. Y ahí es donde va a estar el calcio propiamente, ¿no? No puedo calcularlo de frente con los 500 gramos porque no todos los 500 gramos hay calcio, solamente en cierta parte, o sea, en 400 gramos, ¿no? Si multiplicamos ahí 500 al 80%, habría 400 gramos de carbonato de calcio. Ahí recién, en esa masa, cuánto es lo que está presente de calcio. Y luego otro factor gravimétrico, ¿no? El otro factor gravimétrico que ya vendría a ser eh, por la masa molar de carbonato de calcio por cada 100 gramos de carbonato de calcio, 40 gramos son de calcio. Bueno, hacemos toda la parte operativa y vamos a llegar a 160 gramos. Bien, así de manera sencilla, hay otro ejercicio. Continuamos. ¿Alguna consulta a este ejercicio último? Bien, continuamos entonces. Fórmulas químicas. Ahí está, muchachos. Miren, les voy a mostrar rápido. Les voy a mostrar eh, un ejercicio casi similar, un poquito más, de repente, con más detalle, como primer ejercicio, con detalle del caso y luego ya de una manera simplificada, ¿ya? Otro ejercicio ya de manera simplificada. A ver, primero para tener la idea cómo se calcula la composición, o diría las fórmulas químicas, si desconocemos, ¿no? Listo. Entonces aquí el ejercicio nos dice, el eugenol es uno de los principales componentes del aceite de clavo y tiene masa molar de, este dato es importante, nos dan la masa de todo un mol del compuesto, es producto de un análisis. Y mira, tiene 73,14% de carbono, 7,37% de hidrógeno y lo que resta es oxígeno. Entonces, producto del análisis, ya sabemos que cuál es la composición porcentual y qué elementos están siendo parte del compuesto, ¿verdad? Determinar la fórmula molecular. Pero para determinar la fórmula molecular, si regresamos a nuestro documento teórico, a ver, ahí estamos observando rápido qué es la fórmula empírica, qué cosa es la fórmula molecular. La fórmula empírica es la relación más sencilla, en cambio la fórmula molecular es la fórmula real, ¿no? En la fórmula real de cuántos átomos están presentes por molécula. Bueno, ¿cómo se determina la fórmula empírica? Ahí nos da una secuencia sencilla, conocer los datos gravimétricos, hallar el número de moles de cada elemento, dividir cada uno de los moles hallados entre aquel que resultó el menor, y eh, luego ya tener la, los números de moles de átomos de cada elemento. Si eso es para la fórmula simple o empírica. Y finalmente para la fórmula molecular, necesitamos entender que la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Y hay que calcular un coeficiente que es el múltiplo, donde
va a determinar el factor que es múltiplo, ¿no? ¿Y cómo se calcula ese factor? Ahí tienen ustedes la relación de la masa molar de la fórmula molecular que nos dan como dato de problema y la masa molar de la fórmula empírica, que es la que primero vamos a determinar. Bien, a ver, entonces, como repito, es importante que ustedes colaboren con la lectura y así pues tenemos un mejor aplomo, acierto para resolver ejercicios. Regresamos entonces ahora a nuestra diapositiva. Estamos acá, ¿verdad? Listo, entonces se sugiere el siguiente método. Ojo ahí, vamos a hacer una tabulación. A ver, nos han dado estos datos gravimétricos, los porcentajes de carbono e hidrógeno, y por diferencia hemos deducido el oxígeno. Como tenemos estos porcentajes, vamos a nosotros asumir una muestra, una base de 100 gramos. ¿Por qué 100 gramos? Para hacerlo más simple el cálculo. ¿Puede ser otro valor? Puede ser, pero al final vas a tener que calcular el porcentaje de esa muestra, ¿no? De 100 gramos, el 73,14%, ¿cuánto es? 73,14 gramos. De igual manera para el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué es lo que acabo de proponer? La masa de cada elemento presente en 100 gramos de muestra. El propósito es hallar cuántos moles de átomos de carbono, X, cuántos moles de átomos de hidrógeno y cuántos moles de átomos de oxígeno. Por eso, ¿cómo voy a hallar los moles? Sabiendo la masa del elemento entre la masa molar, vamos a hallar el número de moles. Ya tenemos la masa. Ahora el número de moles. Simplemente dividimos la masa que está ya identificada entre su masa molar y vamos obteniendo el número de moles de cada elemento. Ahí tenemos ya para el carbono, tenemos para el hidrógeno y tenemos para el oxígeno. Muy bien, como vamos a calcular la fórmula simple o la fórmula empírica, vamos a ver la relación menor, la menor relación que hay entre los que guardan entre los átomos, ¿no? Entonces tenemos que ver quién está en menor proporción de moles. ¿Quién está en menor proporción de moles? Es el oxígeno. En función del oxígeno vamos a comparar y decir, con respecto al oxígeno, hay tantos moles de carbono, hay tantos moles de hidrógeno. La proporción que guardan. Por decir, cuando hablamos del agua, decimos que hay 2 moles de átomo de hidrógeno por cada mol del oxígeno, ¿no? En función del oxígeno, estamos ahí haciendo la mención por el que presenta menor número de moles. Bien, entonces, como ya encontramos el número de moles y ya identificamos quién está en menor proporción molar, comparamos todos con respecto al oxígeno. Relación de moles. Entonces, los moles de carbono entre los moles del oxígeno, nos va saliendo un valor ya entero. Lo mismo para el hidrógeno y el oxígeno consigo mismo. Y ya tenemos esos valores de X, Y y Z. Entonces, ¿cuáles serían nuestros subíndices? 5, 6 y 1. Entonces, ¿cuál es la fórmula empírica? La fórmula empírica o fórmula simple es sin C sub 5, H sub 6. Pero nos piden no la fórmula simple, sino la fórmula molecular. Vamos a continuar. A ver, ya tenemos la fórmula simple. Primer paso para calcular la fórmula molecular. Ahora nos falta establecer la relación siguiente. ¿A qué es igual la fórmula molecular? A un coeficiente alfa que multiplica la fórmula empírica. ¿De dónde se calcula el coeficiente? Dividiendo la masa molar de la fórmula molecular. ¿Cuánto es ese dato? Ese dato nos dan del problema, dato de análisis. Ahí está la masa de un mol, ¿no? Ya tenemos la masa de un mol, la masa molar.
Y la masa molar de la fórmula empírica es la que hemos determinado sumando toda esta masa, ¿no? Toda esta masa, ¿ok? Y nos da un valor de 82. Dividimos y nos sale un valor de 2. Entonces ese coeficiente lo multiplicamos por cada uno de los índices y vamos a obtener la fórmula molecular. A ver, muchachos, díganme, ¿quedó claro? ¿O alguna partecita que repetir? Muy bien, Rodríguez me dice que para su persona todo está ok. Esta es la metodología en detalle, ¿no? Este es lo que hay que hacer, averiguar cuántos moles de átomos de cada elemento. Si los números salen enteros, respetamos esos números. Si salen algo con decimales, no es cuestión de simplemente redondearlos, no, sino hay que buscar un número que multiplicado todos, al multiplicar todos, nos den números enteros, ¿no? El menor número multiplicamos por un número de tal manera que todos los coeficientes sean afectados y logren ser enteros. Muy bien, entonces volvemos a nuestra transferencia, ¿ya? Volvemos a nuestra transferencia y vamos a ver el ejercicio que quedó pendiente. A ver, veamos la transferencia. Entonces, el ejercicio 12, ¿ok? Ya lo vamos a ver más simple, ¿verdad? Un hidrocarburo contiene un porcentaje de carbono, dice hidrocarburo. Hidrocarburo, si es hidrocarburo, ¿qué tiene? Solamente carbono e hidrógeno, nada más. Es un compuesto que tiene carbono e hidrógeno. Y de carbono tiene 85,71%. En consecuencia, la diferencia será de hidrógeno, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula empírica y cuál es la fórmula molecular? Miren ustedes y nos dan la masa molar. ¿Qué tal? Muy parecido al que hemos trabajado anteriormente. Incluso el anterior ha sido un poco más amplio, ¿no? Habían 3 elementos. Bueno, eh, presentamos el solucionario para abreviar, ya lo que ya tenemos en mente. Ejercicio 12. Ahí miren ustedes, se está observando el ejercicio 12, ¿verdad? Chequen, a ver, chequen. Bien, mírame, de frente a no, haciendo los cálculos más inmediatos, 85,71, que es la masa del carbono entre la masa de toda la sustancia, entre la masa molar, nos sale 7,14 moles, ¿no? Nos sale 7,14 moles. Ajá. Lo mismo sucede, la diferencia, ¿cuánto hay de masa de hidrógeno en esa base de 100 gramos? 14,29 gramos. Entre 1, 14,29 moles. ¿Quién está en menor proporción? El carbono, ¿no? Este es con respecto al carbono y este es el hidrógeno. Por eso dividimos entre sí mismo 7,14 y 14,29 entre 7,14. ¿Ok? Salen los valores 1 y 2. Ya tenemos y tenemos los coeficientes. Por lo tanto, la fórmula empírica es
CH2. La masa de este compuesto es 14, ¿no? La masa molar. ¿Listo? Ahora listo para la fórmula molecular, calcular la fórmula molecular. Nos habían dado la masa de un mol del compuesto 42. Dividimos 42 entre 4, 3. Este es el factor alfa, o K en este caso. Multiplicamos a la fórmula empírica, ¿no? Por 3, carbono 3, 2 por 3, 6 hidrógenos. Esta es la fórmula molecular. Entonces tenemos la fórmula empírica y la fórmula molecular. Listo, muchachos. Dígame si es necesario algún comentario al respecto. Bien, entonces culminamos ya fórmulas empíricas y moleculares. ¿O necesitan hacer alguna consulta? Listo, muchachos. Quedamos ahí. Ya el ejercicio anterior, ya lo chequean luego. Ya lo chequean y luego. Es similar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos. Continuamos. Regresamos a nuestro documento de teoría y ya nos vamos involucrando con la estequiometría, ahora sí, de reacción. Estequiometría de reacción. Vamos ahí, ya estoy en el tema de estequiometría de reacción, ¿verdad? Acabo de resaltar. Eh, estamos ahí, Rodríguez Mendoza, en estequiometría de reacción. ¿Está visualizando? Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí vamos a lo que es cálculos basados en reacciones químicas. Creo que esta parte, como les decía ya antes, es la que más asociamos cuando hablamos de estequiometría. Entonces, ¿qué vamos a estudiar ahora? ¿Qué vamos a recordar? Vamos a recordar las relaciones cuantitativas, ¿no? De las sustancias que participan, que intervienen en una reacción química. Y bueno, podríamos resumir los propósitos de estos cálculos, de repente a nivel ya de interés industrial, es si tenemos una cierta cantidad de materia prima, ¿cuánto de producto se formaría? O a la viceversa, si necesitamos obtener tanto de producto, por decir a escala industrial nos dirían, necesitamos 20 toneladas de ácido sulfúrico. ¿Cuánto de materia prima necesitamos para producir esas 20 toneladas de ácido sulfúrico? A esas necesidades podemos nosotros llegar mediante algunos cálculos que son sencillos, pero al comienzo de repente se puede hacer difícil para algunos, ¿no? Y estos cálculos son sencillos porque ya con el estudio, con la experimentación, se ha llegado a confirmar de que se establecen relaciones que son constantes, que ya están definidas y que se generalizan como leyes. Vamos a mencionar un par de leyes concretas. Por ejemplo, la ley de la conservación de la masa, ¿no? Esto se da en todas las reacciones químicas, donde nos dice pues que la suma de las masas estequiométricas de los reactantes es igual a la suma de las masas estequiométricas de los productos, ¿no?
como esto se cumple, nos permite a nosotros ahí establecer una igualdad, una proporcionalidad. Bien, por ejemplo, ahí tenemos el ejercicio. eh, la masa estequiométrica de los reactantes, ¿cuánto es? 34 gramos. ¿Cómo sale? Un mol de nitrógeno molecular es 28 gramos, ¿verdad? Un mol es 28. El coeficiente es 1 multiplicado por 1, 1. 28 digo. Ahora tenemos 3 moles de hidrógeno molecular, pero cada mol de hidrógeno molecular es 2 gramos. 2 por 3 moles que participan en esa proporción. Sumamos finalmente 28 más 6, 34. Mira los productos. ¿Qué se forma? Amoníaco. Se forman 2 moles de amoníaco. Un mol de amoníaco, su masa es 17 gramos. Multiplicado por 2, 34 gramos. Aquí esto se va a cumplir en cualquier reacción química, por eso en adelante tenemos que tener claro que todo cálculo en reacciones químicas debe hacerse bajo una ecuación balanceada. ¿Por qué? Para conservar el principio de la conservación de la materia, ¿no? Y otra ley es la ley de las proporciones definidas, ¿no? Las proporciones definidas. Listo. Entonces también hay como te digo, producto de la experiencia, ya se ha comprobado que cuando se combinan los compuestos lo van a hacer en proporciones ya definidas, proporciones constantes. Entonces eso también va a favorecer para hacer cálculos. Por, por, ej- por ejemplo, siempre que se forme el agua cuando se forma, siempre su compuesto va a ser, su fórmula va a ser H2O. Por cada 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Y su masa de todo ese mol va a ser 18. En cualquier reacción donde se forme agua, va a tener esa composición constante, va a tener esa masa constante, y por lo tanto vamos a poder hacer cálculos definidos, ¿no? Bien, a ver, aquí ustedes observan un ejemplo, una fórmula donde la proporción es un mol de la sal de aluminio con 12 moles de agua, forma 3 moles de metano y 4 moles del hidróxido. En esta proporción, 12 moles de agua a 3 moles de metano. Su equivalente en masa sería el producto de 12 por 18, ¿no? 12 por 18. ¿Ok? 12 moles y cada mol 18. Esto sería su equivalente en masa. Digo, puedo leer acá 12 moles. Y estos 12 moles equivalen a esta masa. Los 3 moles de metano van a ser 3 por cada... Estos 3 moles equivalen a una masa de 3 por 16. O bien en moles, o bien en masa, puedo establecer relaciones. Si es en masa, estaríamos estableciendo una proporción, ¿no? Aquí la masa es por conocer y esta es la masa ya definida, ya la masa constante. A ver, en el caso del agua, tenemos en el caso del agua, si por 12 por 18 gramos de agua se forman 3 por 16 gramos de metano, entonces para 180 gramos de agua, ¿cuántos gramos se formará de metano? Estamos estableciendo una proporción. Entonces, como ves, hay un dato desconocido, pero se puede calcular en función de los otros 3, ¿no? Hay una relación proporcional. Se conserva o se respeta esa proporcionalidad.
Bien, con estas dos leyes y algunas más de volúmenes, que lo termino diciendo a continuación, vamos a ir terminando esta parte teórica para luego ingresar a los ejercicios. ¿Ya? A ver, ahora te comento, mediante el siguiente gráfico, mira, tenemos ahí una reacción. Estamos ahí observando la reacción del propano, C3, hidrógeno 8. ¿Estamos ahí, por favor? Jeremy Vázquez, estamos mostrando ahí una tabulación de datos. Jeremy Vázquez, estamos frente a una tabulación de datos. Muy bien. Mira, cuando tenemos una ecuación debidamente balanceada, podemos establecer relaciones de masa o relación de volúmenes. De tal manera que esa relación que está definida la podemos proyectar para otra situación. A ver, ¿qué nos dice la información a nivel solo molecular? Miren ustedes, leemos como el coeficiente de propano es 1, una molécula de propano va a reaccionar con 5 moléculas de oxígeno y producir las moléculas tanto de dióxido y de agua, ¿no? Pero sabemos que ya cuando interactuamos con estas cantidades no se hace a nivel de una sola molécula, sino gran cantidad de moléculas. Por lo tanto, ya hemos hablado de la unidad de mol y pues vamos a leer ahora nosotros no a nivel de una sola molécula, sino a nivel de moles. ¿Cómo se va a leer entonces nuestra ecuación? Un mol de moléculas de propano debe reaccionar con 5 moléculas de oxígeno y deben producirse los 3 moles de CO2 y 4 moles de agua. Estas cantidades son cantidades ya que deben, en esa proporción deben interactuar estas sustancias para esta reacción. Y si fuera en masa, este mol de molécula del propano equivale a 44 gramos, estos 5 moles de oxígeno equivalen a 160. Ojo, no solamente es 32, sino multiplicado por 5, ¿no? A eso se le llama cantidad estequiométrica. Cantidad estequiométrica es el producto de la masa molar por el número de moles. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de igual manera, para el CO2, su equivalente a esos 3 moles, 132, y para los 4 moles de agua, 72. Si tú sumas aquí la masa de los reactantes, te va a dar 204, ¿no? 204. Y si tú sumas aquí en la masa de los productos, también te va a dar 204. ¿Ok? ¿Ves? Principio con las leyes de la conservación de la masa y ley de las proporciones definidas están ahí que se manifiestan. En volumen, ¿cómo leemos? Podemos leer si es a presión y temperatura constantes, si estamos hablando de a nivel de sustancias gaseosas, como es el caso, que están en estado gaseoso. Este coeficiente lo puedo leer 1 litro, 5 litros, 3 litros, 4 litros. Entonces yo puedo proyectar ahí para otras cantidades, ¿no? Si me dirían, a ver, para 8 litros de propano, para 8 litros de propano, ¿cuántos litros de CO2 se obtiene? Listo, establecemos esta relación. Si con 1 se producen 3, con 8 se producirán 24, ¿no? Así de simple. Pero si es a condiciones normales de presión y temperatura, hay que multiplicar por 22.4. Multiplicamos el coeficiente por 22.4 y eso sería a estas condiciones. A una atmósfera y 0 grados centígrados. Eso se conoce como CNPT, condiciones normales de presión y temperatura. Ahí utilizamos 22.4. ¿Qué quiere decir eso? Por cada
En las sustancias gaseosas, un mol de una sustancia gaseosa ocupa 22,4 litros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con toda esta información, estamos ya aptos para empezar a trabajar algunos ejercicios. Se sugiere el método de mol. Ahí está para que ustedes tengan en cuenta. Y empezamos para el método de mol. Hay unos pasos. Primero convertirlo todo a moles, establecer relaciones de moles y finalmente los moles convertirlo a masa o volumen según lo que nos pidan. Y para resolver los problemas vamos a tener tres casos de problemas generalizando los tipos de problemas de estequiometría, vamos a ver tres casos. Entonces eso lo vamos a ver en los ejercicios. Y empezamos con el ejercicio 13. A ver, muchachos, ubíquense en el ejercicio 13. Lean por favor el ejercicio 13 y si aún no han trabajado este ejercicio, hagan un intento cómo relacionar los datos para encontrar lo solicitado.
Ya estoy a la expectativa. Bien, muchachos, el primer problema es muy sencillo, ¿verdad? Vamos a hacerle una mención sencilla, ya para el siguiente bloque lo detallamos, ¿no? A ver, ahí está nuestro solucionario. Primero tenemos que proponer la ecuación y debidamente balanceada según el enunciado. Y miren, una relación sencilla, ¿no? Una relación sencilla. Relación de masas. Con 1,4 gramos de fierro, si por 4 que tenemos que hacer la relación entre estas dos sustancias nada más, ¿no? A partir de una sustancia, ¿ok? Ahí quedamos. A partir de esta sustancia, obtener esta sustancia. Muy bien. Por ahí quedamos, muchachos. Debo retirarme ya para llegar a tiempo al otro local. Ya, nos vemos en el segundo bloque, por favor.